Ustedes no se alcanzan a imaginar la emoción que tengo de estar enseñando este tema. Me siento como niño chiquito con juguete nuevo, de lo privilegiado que me siento de estar reunidos con ustedes para estudiar de esto tan esencial para el cristiano. Recuerden que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, pende de conocer al único Dios verdadero. No a un Dios presentado por los hombres, creado por los hombres, sino el Dios que está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El único favor que yo les voy a pedir, mis hermanos, es paciencia. Como Dios la tuvo conmigo durante mucho tiempo, tratando de conocerle mejor, y aún sigo conociéndole, aprendiendo de él, escudriñando las Escrituras. Lo que es mi deseo es compartir con ustedes lo que he aprendido durante todos estos años. Y de esa manera poder presentar defensa ante todo aquel que niegue la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo la del Hijo, porque la del Padre no se cuestiona. Se pone en tela de juicio la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Pero para definir deidad, entendamos entonces que el diccionario nos dice deidad es el estado de ser Dios. Divinidad. Eso es el estado de ser Dios. Entonces, le pido el favor de que inhabilite su micrófono, por favor. Gracias. Nosotros, este es el término que vamos a encontrar en las Escrituras. Como les dije hace un momento, tengan paciencia, hermanos. Apenas estamos empezando. Esto nos va a llevar muchas semanas, porque no queremos simplemente decir sí, Dios existe y Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que podamos nosotros mirar todas las esquinas, todos los ángulos, y que me permitan a mí, hasta donde sea posible, el ayudarles en la exposición y entendimiento de esta verdad de nuestro Dios bendito, del único Dios verdadero. Entonces, ¿qué es deidad? La Biblia usa la palabra deidad o divinidad, que significa el estado o la condición de ser Dios. Algo que nos enseña la Escritura es que Dios es uno. En la lección de hoy, hermanos, vamos a ver muchas palabras técnicas, pero voy a tratar de ser lo más sencillo en mi exposición a fin de que ustedes lo comprendan. Les invito a que tomen apuntes, porque es la mejor manera para uno de ir aprendiendo también y no meramente ser un simple oyente. Así como a este servidor le tocó horas de estudio, trasnocharme, amanecerme, volver a leer, escribir, borrar, volver a escribir, reescribir, usted también lo haga para que aprenda, porque ese es el objetivo, que aprendamos, que no seamos meramente oidores, o como decía el Señor Jesús, mirad cómo oís. Por eso mi invitación, hermanos, es a papel y lápiz, una Biblia abierta. Y gracias a Dios que a esta tecnología, esto puede quedar grabado también
para el beneficio de todos ustedes. La Biblia enseña que Dios es uno. Las Sagradas Escrituras comienzan con una afirmación de la pluralidad de la deidad. El mismo primer versículo de la Escritura así lo enseña. Dios es plural. Dios no es singular. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verso nos lo sabemos todos de memoria. Y habla del creador de todo, Dios. Y Dios, como ustedes lo ven ahí, es singular en la manera como nosotros lo leemos. Pero la verdad es que lo que está diciendo ahí es que Dios es plural. Recuerden, las cosas no son como parecen. Y a veces es necesario leer la letra menuda o la letra pequeña, como dicen ustedes. Dios, recordemos, el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento no fue en español, fue en el idioma hebreo. Y la palabra Dios viene de este término hebreo, Elohim, que el diccionario del señor Strong nos dice que significa plural. Elohim es un término plural, que si lo tradujéramos al español sería dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Podríamos entonces decir, en el principio crearon los dioses el cielo y la tierra. Pero decirlo de esa manera sonaría a politeísmo, muchos dioses. Por eso, la manera como se ve es en singular, pero su significado es plural. Elohim es la palabra raíz de la cual se traduce al castellano nuestra palabra Dios, que es plural. Comentario del señor Matthew Henry respecto de Génesis 1:1 dice, el término hebreo es Elohim, que indica, insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo que habla de él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo. Quiero hacer una aclaración antes de continuar. No sienta temor en usar la palabra Trinidad. Aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia, lo que significa sí está enseñado en la Biblia. Así como la palabra Biblia usted no la encuentra en ningún versículo de la Escritura, pero lo que significa la palabra Biblia sí está ahí. Ahora, volviendo, dice aquí el señor Henry, Elohim insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Entonces, cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, Dios es plural, indicando que en él hay varias personas. Señor Adam Clarke, en su comentario bíblico respecto de este verso, dice, la palabra original Elohim, Dios, es ciertamente la forma plural de El o Eloa. Y durante mucho tiempo se ha supuesto por los hombres más sabios y eminentemente piadosos que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Como esta pluralidad aparece en tantas partes del escrito sagrado, limitada a 3 personas, por tanto, la doctrina de la Trinidad ha formado parte del credo de todos aquellos que han sido considerados sanos en la fe desde los primeros siglos de la cristiandad. Tampoco son los cristianos los únicos en la recepción de esta doctrina y en derivarla de las primeras palabras de la revelación divina. Un eminente rabino judío
Simeón ben Joachi, en su comentario sobre la sexta sección de Levítico, tiene estas palabras notables. Vengan y vean el misterio de la palabra Elohim. Hay tres grados. Y cada grado por sí solo, sin embargo, a pesar de que todos son uno y unidos en uno, no están divididos el uno del otro. Siguiendo con la exposición, dice, la palabra original, Elohim, que en español es traducido Dios, es ciertamente la forma plural de El o Eloa. Y durante mucho tiempo se ha supuesto por los hombres más sabios y eminentemente piadosos que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Quiere decir eso, que siempre o la mayoría de las veces que nosotros leamos Dios, la palabra española Dios, que se traduce del hebreo Elohim, implica en ese nombre pluralidad de personas en la naturaleza divina. Las Sagradas Escrituras, recuerden, comienzan con una afirmación de la pluralidad de la deidad. Que la pluralidad de personalidades está envuelta en Elohim en Génesis 1 es certificado además por razón del hecho de que el sustantivo está expresado por el pronombre en su forma plural. Es lo que vamos a ver a continuación. El sustantivo Elohim o Dios está expresado por el pronombre en su forma plural. Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un sustantivo, pero es un sustantivo plural, no singular. Y el contexto de Génesis 1 así lo demuestra. Verso 26 dice, entonces dijo Dios. Recuerden, Dios es de Elohim. Y Elohim es plural, no singular. Entonces dijo Dios, hagamos. Está indicando que Dios es plural. Dios no es singular. Si Dios fuera singular, diría el texto, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre. Pero no. Vemos nosotros que el pronombre es hagamos, plural. Dijo Dios, hagamos. O sea, pues habían varios que componen Dios, pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estos pronombres muestran que Dios es plural. Dios no es singular. Si Dios fuera singular, entonces, ¿cómo rezaría el texto? Entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Si Dios fuera singular. Pero Dios es plural. Por eso los sustantivos que nosotros estamos viendo aquí, hagamos nuestra. Ese no es el único pasaje que nosotros tenemos. Génesis 3 vuelve y lo menciona. Y dijo Jehová Dios. Recuerden, Dios es de Elohim. Elohim es plural. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente el pronombre, plural. No dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo. No. Dios es plural. Nosotros leemos Dios en español singular, pero el término es plural. La raíz es plural. La raíz es Elohim, plural. Por eso vemos que en el resto del verso nos muestra la pluralidad de Dios. Hagamos. Es como nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí conocemos el texto de Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Alguien dirá, hermano, pero es que mire,
Aquí está diciendo claramente que Jehová no son varios, que Jehová es uno. A simple vista, así sería. Pero si nos damos a la tarea de escarbar en el versículo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nuevamente, Dios, Jehová, nuestro Dios. Dios es de Elohim, que vimos nosotros que es plural. Ahora, no solamente dice que Jehová es nuestro Dios, sino que añade algo más. Dice que Jehová es uno. Para nosotros uno, así simplemente cuando lo leemos decimos singular. Pero cuando nos damos a la tarea de estudiar bien los términos que son utilizados por el Espíritu Santo, la palabra uno viene de este término hebreo, echad. Y que nos dice el diccionario, el señor Matthew Henry dice, el término hebreo echad o ejad, uno, proviene del verbo ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta. Jehová es una unidad compacta. Jehová es una unidad compuesta. ¿Compuesta de qué? De varios seres. Porque el verso está diciendo Jehová nuestro Dios. Y ya vimos que Dios es plural. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová se compone, Jehová es una unidad compuesta de varios. No nos dice aquí cuántos, pero sí nos está diciendo que se compone de varios, que es lo que nos va a mostrar la Biblia a través de ella, y particularmente en el Nuevo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El diccionario del señor Strong nos dice que el término uno, que es de esta palabra hebrea, significa unificar, unido. Dios es una unidad, Jehová es una unidad. Ustedes se van a dar cuenta de esto, hermanos, cuando avancemos más en el estudio. No lo vamos a ver en esta noche, porque en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de varios Jehovás, sobre todo en el libro de Isaías. Jehová es una unidad compuesta de varios seres, de varias personas, como leíamos en Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuevamente, recordemos lo que habíamos visto nosotros. Jehová uno es, ya sabemos cuál es el término, que significa unidad compuesta. Volvemos a citar al señor Matthew Henry, que nos lo dice, unidad compacta, unidad compuesta. Volviendo a Génesis, capítulo 2, dice en el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos aquí entonces nuevamente uno o una. Hablan del hombre y la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y en qué se convertirán? En una sola carne. Y la palabra una es la misma palabra que se utilizó en Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Unidad compacta. Cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, no se convierten en una persona, se convierten en una unidad de dos personas, en una unidad compacta, en una unidad compuesta. El hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, no una sola persona. Son dos personas que se han compactado en una carne. Dos seres, una unidad compuesta. Deuteronomio 6:4. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Génesis 2:24. Jehová, Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Génesis 2:24, y serán una sola carne. Ambos son traducidos del mismo término hebreo. Eshad o Ehad. Unidad compacta, unidad compuesta. Una vez más lo repito. Dios es una pluralidad de personas. Lo está mostrando desde el principio de la Biblia. Me he valido y es necesario para mí en mi exposición hacer uso de esta terminología, que para muchos puede parecer un poco complicada, pero ante tantos enemigos de la deidad del Hijo, de la deidad del Espíritu Santo, de negar la composición de la deidad de tres seres, entonces tenemos que escarbar bien lo que hay en la Escritura para comprender. Génesis 41 nos habla a nosotros de lo siguiente. Recuerden que Faraón tuvo un sueño de vacas gordas y de vacas flacas, y un sueño de las espigas. Cuando nadie pudo interpretarle al Faraón el sueño, José estaba en la cárcel. Recuerden que allá en la cárcel José le había interpretado el sueño al copero del rey y al panadero del rey. Y les dijo, vea, cuando ustedes salgan de aquí, acuérdense de mí. Pasaron varios años y uno de ellos se olvidó de José. Pero cuando Faraón tuvo el sueño y nadie se lo pudo interpretar, el copero le dijo, oh Señor, ahora aquí me acuerdo, mire, ¿se acuerda que yo estuve en la cárcel por esto, por esto y por esto? Allá me encontré un joven que tuvo un sueño y me lo interpretó. Él le puede dar a usted, Faraón, la explicación de ese sueño. Entonces, cuando José viene y escucha el sueño que tuvo Faraón, el de las vacas gordas y flacas, el de las espigas, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. 2 sueños, pero eran uno solo en su significado. Y la palabra uno, que aparece aquí en Génesis 41, es la misma palabra utilizada en Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Unidad compacta. Hay unas pocas palabras en hebreo que el Espíritu Santo pudo haber usado. Una palabra que tuviera un significado exclusivo. La unidad numérica y solitaria de Dios. O sea, pues, el uno absoluto que no incluye más. El uno solitario. Y esa palabra que pudo haber utilizado el Espíritu Santo fue la palabra hebrea Bad, como ustedes las ven ahí en su simbología, que es Yashid. La palabra para el uno solitario es Yashid. Hay 2 palabras que traducen uno en el Antiguo Testamento. Una, el uno plural, que es Eshad, y la otra, el uno solitario, que es la palabra hebrea Yashid. Ustedes ven aquí en el diccionario del señor Strong que nos dice Bad, propiamente separación como de adverbio, aparte, solamente. Ahora, la otra dice Yashid. Son 2 palabras. Una es Bad y la otra es Yashid, que traducen uno solitario, desamparado, solo, único, unigénito. La palabra para ese uno es esta, Yashid. La otra para el uno plural es Ehad. Miremos la aplicación de ellos. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, le dice Dios a Abraham, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
que yo te diré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único. Y la palabra aquí, para único, es la palabra Yashid, que acabamos de ver nosotros. El diccionario expositivo del señor Vine, ya remitiéndonos nosotros al Nuevo Testamento, dice que el equivalente griego es heis, primer número cardinal masculino. Se emplea de unión y concordia. Vamos a ver estos textos. Génesis 2:24. Me devuelvo al texto. Heis es el equivalente del número plural del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es Ehad. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el equivalente o el término en griego es heis, en hebreo es Ehad. Pero miremos, Génesis 2:24 con Mateo 19:5. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recuerden que el uno aquí es plural, no es singular. Es un uno compacto, es un uno compuesto. La palabra hebrea es Ehad. En Mateo 19, el Señor Jesús cita Génesis 2:24. Como dice Génesis, Mateo 19:5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una. Recuerden que el Señor está citando Génesis 2:24. Lo mismo, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra griega para una es hen, que es el equivalente de ehad en el Antiguo Testamento. Y recuerden que es uno plural. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es la palabra que se utiliza en hebreo para traducir uno? Ehad. Uno compacto, es uno plural. Y el Señor en Marcos 12, verso 29, cita Deuteronomio 6:4. Mire cómo lo expresa. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está citando Deuteronomio. Deuteronomio dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y uno es gen, que es el equivalente griego del hebreo ehad. Uno plural, uno compacto. Volviendo al texto, Mateo 19, Marcos capítulo 12. Vemos nosotros, Mateo 19 dice, los dos serán una sola carne. Marcos 12:29 dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en ambos casos, la palabra griega es gen, uno plural, uno compacto. Los dos serán una sola carne. El Señor uno es. El Señor es una pluralidad de personas. Una carne es una pluralidad de personas. ¿Cuántas personas? Dos personas. Gen, cuando se emplea de unión, de concordia. Nuevamente, Génesis y Deuteronomio. Jehová uno es. 2:24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la palabra hebrea para ello? Ehad. El uno compuesto. Unidad compacta. Unidad compuesta. Ahora, comparando Deuteronomio 6:4, que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recordemos lo que el Señor dijo en Juan 10:30. En Juan 10:30 él dijo, yo y el Padre uno somos. Uno. Yo y el Padre uno somos. Somos una unidad de lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Es la palabra griega gen, que él es el equivalente de ehad
el uno plural en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo él? Que él y el Padre son una unidad compacta. Son dos seres que están unidos, que piensan lo mismo, que hablan lo mismo, que actúan lo mismo. Es lo que nos está mostrando el texto inspirado. Nuevamente, juntando Juan 10:30 con Marcos 12:29, vemos que uno en Juan 10:30 y uno en Marcos 12:29 son traducidos de la misma palabra griega, gen, unión, concordia, unidad. En Juan 17:11, la noche que el Señor instituyó la cena, reunido con sus discípulos, le oró al Padre. Y oró por la unidad. Y dijo en el verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire, Jesús está orando por sus discípulos, que son 12, y le ora al Padre pidiéndoles por ellos para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y ahorita explica lo que quiere decir con que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Estaba diciendo, yo y el Padre somos una unidad perfecta. Somos una unidad de dos personas, de dos seres. Y nosotros también, hermanos, la petición del Señor es que seamos uno. No un solo ser, sino una unidad de personas, una perfecta unidad. Eso es el Padre y el Hijo, y incluyamos aquí también el Espíritu Santo. Hermanos, yo no quiero cargarles con toda la información que hay. Quiero ir progresivamente a fin de que vayamos entendiendo bien este tema de la deidad. Para algunos será más fácil, para otros será un poco más difícil el comprenderlo. Pero en esta parte, en esta segunda lección que acabo de presentarles, estamos viendo que Dios es plural. Dios no es singular. Dios es plural. Dios se compone de varias personas. ¿Cuántas? Hasta aquí no lo sabemos porque estamos empezando. El resto de la escritura se va a encargar de mostrarnos cuántas son esas personas que conforman a Dios. ¿Cuántas son esas personas que tienen la naturaleza divina? Los que son deidad. Pero lo que está haciendo este servidor es colocar las bases de lo que viene. Y al mismo tiempo nos va a permitir a nosotros tener las herramientas para comprender aquellos versos que hoy en día son utilizados equivocadamente para negar la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Porque es la de ellos, la divinidad de ellos, la que se cuestiona, la que se ha puesto en tela de juicio. Porque la del Padre, nadie que yo conozca hasta el día de hoy, jamás la ha puesto en duda. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos entonces con el hermano Ralph para entrar dentro de un momentico a la sección de las preguntas y comentarios. Dios les bendiga.